amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo algo para hablar de actualidad. Sí, actualidad en agosto, parece increíble pero la hay. ¿Qué voy a hablar? Bueno, básicamente muchos lo habéis leído en mi Twitter, otros lo habéis leído pues por Twitter en general o por diferentes diarios deportivos, pero DeMarcus Cousins se ha roto señores, no estoy aquí para dar la noticia, de hecho vamos a hablar de qué posibilidades tiene ahora los Lakers, qué tienen que hacer ahora los Lakers, porque es una situación pues que se antoja bastante complicada. DeMarcus estaba para muchas mentes, no era la mía precisamente, pero en el especial de Lakers que hicimos en Ronda de Tiro, como sabéis, nuestro programa para hablar de NBA durante horas y horas, pues los invitados que trajimos, que era gente de Lakers, muchos estaban muy confiados en DeMarcus Cousins y veían que iban a darle muchos minutos. Basándome en sus opiniones, más que en la mía, porque yo creo que el más importante era Magui realmente, vamos a perder a un jugador que estamos hablando alrededor de 25 minutos, mínimo, qué mínimo, ¿no? Para el pívot titular, el pívot con más minutos, qué mínimo que 25 minutos. Y de repente, con la baja que van a sufrir, pues lo pierden de mucho tiempo. Primero voy a hablar, aunque brevemente, del tema de la lesión. Se ha roto el ligamento cruzado, es una lesión de alrededor de 6 meses de recuperación, más o menos, la misma que Klay Thompson de hecho. Viene de lesionarse, tener una rotura del ligamento del cuádriceps, algo que también es doloroso y encima lento de recuperación. Y antes se rompió el tendón de Aquiles, que es la peor lesión para un jugador de baloncesto. O sea, realmente ha sufrido las dos peores lesiones, quizás, para un deportista y un jugador de baloncesto más concretamente, que son el tendón de Aquiles y el ligamento cruzado. Y yo tengo muy pocas esperanzas en que veamos de nuevo pues al DeMarcus Cousins, que algún día fue mi pívot favorito en la NBA. Dicho eso, pierden a DeMarcus Cousins, pierden a un jugador que iba a ser titular y pierden a un jugador que iba a ser de 25 minutos por lo menos. Porque el siguiente era Magui, no tenían más pivots en rotación, así que la conclusión y el primer dilema es que los Lakers se han quedado con un pivot, tan solo un interior para las rotaciones, solo Magui, que ni siquiera es un jugador confiable, que es un pívot ofensivo, que sí que hace tapones, pero defiende como no defiende, básicamente, tiene muy poca IQ, tiene muy poco sentido de la defensa, sentido del movimiento, el movimiento lateral bastante lamentable y en definitiva es un pívot muy débil para afrontar pues un campeonato, ¿no? De hecho ha habido pivots que han tenido más carrera más corta, pero que han sido mejores que él en muchas categorías. Por ejemplo, nos acordamos ahora de Mozgov, que es un jugador que ahora está en Europa, se ha venido para Europa y ahora le vendría que te cagas a Los Ángeles Lakers, porque es un jugador que, pese a no ser o no tener una carrera quizá con tantas oportunidades como Magui, realmente es mucho más eficiente, eficaz, y hubiera sido muy interesante tener un jugador tan inteligente para ser sustituto de Magui, para utilizar a uno o a otro. Pero no puede ser, esa no es la opción. Entonces, definitiva, se quedan solo con el señor Jamal Magui y con la opción de jugar con Anthony Davis de 5, algo que no le gusta a él, que ha dicho que quiere jugar de 4, así que veremos esto cómo lo plantean los Lakers. ¿Cómo lo plantearía yo, no? ¿Cuál es mi idea? ¿Qué haría yo si fuera los Lakers? Y cómo pues, solucionaría todo este epipaste que ha sido un buen drama, vamos. Un buen drama. Como solo tienen un interior, yo considero que ningún equipo puede vivir solo con un interior y un sustituto o una miscelánea con Davis, ¿no? Sustituirle, básicamente, como interior. Creo que hace falta otro interior más, aunque se tire partidos en los que ni siquiera tenga minutos, me parecerían también normal, pero sí que lo tienes que tener ahí para diferentes partidos, para diferentes momentos en los que se tenga que jugar más con un pívot, y hay que poner un interior de un rango de entre 10 minutos y 20 minutos, dependiendo de lo que aporte Magui en cada día. Dicho eso, ¿qué opciones tienen los Lakers? Que estáis deseando que las diga. La primera que planteo, ¿vale? Voy a ir ahí, bueno, no, voy a ir sin ruta, ¿no? No voy a ir del mejor al peor ni del peor al mejor. Voy a empezar simplemente con Marcin Gortat. Gortat era un despiporre, ¿no? Básicamente porque estaba cobrando un pastizal en los Clippers, pero ha quedado como un agente libre
Y ahí cambia el dilema. Para un mínimo de veterano no me parece un jugador para nada desaprovechable, es un jugador que es de los que mejor sabe poner bloqueos en toda la NBA, no es un jugador especialmente alto ni especialmente buen defensor y desde luego no es intimidador, pero por lo menos lucha y eso es importante, buen reboteador ofensivo y que encima juega muy bien, muy bien el pick and roll, que se lo digan a John Wall. 5 puntos, 5,6 rebotes, 1,4 asistencias. Esa 1,4 asistencia también es importante porque solo juega 16 minutos y es un jugador que sabe compartir el balón. Eso es importante para todos los contenders. Bogut lo fue así, Cousin o Davis también tienen esa prioridad, saben compartir el balón y Gortat también sabe compartir el balón, que es algo que se ve raramente en los interiores porque son jugadores mucho más toscos y que tienen más dificultad para ese tipo de acciones. De hecho, Magui creo que no llega a una asistencia esta temporada, pero vamos, estoy hablando de cabeza. Otra opción, la que más está sonando y creo que quizá es la mejor y la que más está poniendo todo el mundo, ¿no? Que es Kenneth Faried. Realmente es el jugador que mejores sensaciones ha dado de todos los que quedan libres. Hizo el año pasado 13 puntos, 8 rebotes en 24 minutos cuando le dejaron jugar, que son estadísticas que están bastante bien, son bastante potentes y encima son con muy buenos porcentajes. Es un muy buen jugador ofensivo este Faried. Es un jugador para los días tontos de Magui, estos son los que tiene las manos de sopa, que se le escapa todos los balones. Pues pones a Faried y te aseguras unos 10 puntitos fáciles con un tal LeBron James a su lado, jugando el pick and roll con él. Así que esa es una opción muy interesante. Luego, otra que es quizá la sorpresita para todo fan de Lakers. Y no hablo de otro que de Dwight Howard. Howard que está sin equipo y el año pasado, desde luego, no lo hizo mal. Y el año de antes hizo su mejor temporada en hacía por lo menos 3 años. El año de antes en Charlotte hizo 16,6 puntos y 13 rebotes, una puñetera barbaridad. Cierto es que ya nunca ha vuelto a ser ese jugador defensivo, ese intimidador, ese gran jugador para hacer ayudas, pero yo creo que los Lakers lo que pierden con Cousin es puntos. Entonces creo que van a necesitar más que un pívot defensivo, un pívot que aporte sobre todo puntos, ¿no? Que sea capaz de generar puntos por vía pick and roll. No digo que se los crea él solo, sino que sea una seguridad cuando le buscas, tanto por encima del aro como en el pick and roll y demás tipo de jugadas que puedas hacer con un base o con un tal LeBron James, claro. Pues eso, Howard hizo 13 puntos, 8 rebotes en 24 minutos, unas estadísticas más que buenas. No es de los mejores pasadores, actualmente tampoco es un super defensor como fue en su momento, pero te cumple en la faceta defensiva y en la ofensiva. Quizá es el mejor que incluso Faried, porque hay que tener en cuenta que Howard tiene unos porcentajes, suele tener los más altos y es un jugador que es más fácil para él ejecutar la acción porque es mucho más grande. Entonces, esta sería una opción muy interesante si ven capaz de verdad de meter a Howard en el sistema sin que se vaya todo al garete por su ego, por sus cosas y tal. Yo creo que Howard en este caso sería interesante. Yo personalmente iría por Howard, porque te puede dar la sorpresa y te puede dar más de lo que esperas de él. Faried sabes que te va a dar un nivel, pero de ahí no va a pasar. Pero Howard, ¿y si te sorprende? Pues esa es una de las cosas que yo me apostaría por él antes que por Faried. Y por el siguiente también apostaría. Y es Joakim Noah. Joakim Noah el año pasado dejó unas sensaciones buenísimas en Memphis. Hacía años, que no estaba a estos niveles y a unos niveles que han sido más que buenos, muy buenos. Solo tenéis que mirar el por 36 para ver que hizo estadísticas muy buenísimas. Sí, tuvo impacto realmente en el juego y eso es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en Noah. 7,1 puntos, 5,7 rebotes, 2,1 asistencias en 16 minutos nada más. O sea, es una barbaridad la estadística que nos dejó Joakim Noah y tenemos que tener en cuenta que es el más inteligente de todos, el que mejor sabe leer las ayudas. No es el mejor intimidando, desde luego, pero el que mejor sabe leer las ayudas sin ningún tipo de dudas. El mejor reboteador seguramente después de Howard y además es capaz de botar el balón, que los demás están más en duda ese tema y él sí que es capaz. Así que creo que por su polivalencia sería muy interesante meterlo en el sistema de Lakers y meterlo con los jugadores que va a estar, ¿no? No esperando de él pues que sea una estrella, pero sí un jugador de rotación más que interesante. Yo creo que yo me apostaría por Noah, no tengo ningún tipo de duda. Además tiene ese espíritu
competitivo, porque lo tiene. Y el último que os planteo es Salah Menry. Salah, que ha hecho 4 puntos, 3,6 rebotes, como veis los números se van un poquito más, quizás se acercan más a lo de Gortat, pero es que jugó mucho menos, jugó solo 11 minutos, además tiene 0,7 tapones, que si hacemos las cuentas en 36 minutos son 2,3 tapones, lo cual quiere decir que es el mejor taponador de la lista, es el mejor probablemente defensor de la lista, por lo menos en la zona. Por fuera hay más dudas, ¿no? Farid, propio Noah, quizá hay más opciones mejores, pero dentro de la zona pues es muy interesante. Si quieren a un tío para jugar por arriba del aro, quizá a día de hoy es el mejor, Menry, y además el que más tapona. Si quieren eso, si quieren un jugador más polivalente, yo apostaría por Noah. Si quieren algo que no saben cuál puede llegar a ser su potencial, yo apostaría por Howard. Si quieren ir más a lo segura, apostaría por Farid. Y luego está Gortat, que está ahí en tierra de pues un poco de todo, ¿no? Dependiendo. Pero para mí es la peor opción de las que estoy planteando, la verdad, para Lakers. Otras opciones, porque sé que me lo vaya a decir en los comentarios. Estas son las mías, ¿vale? Las que yo propongo como las mejores. Luego hay otras opciones y me voy a dejar aún que diga estas. Está Koufos, está Pachulia, está Nené, está Amir Johnson y está Bogut y hay otros cuantos. Pero creo que son niveles inferiores, también mucho más mayores algunos que los de la lista. En la lista también hay gente mayor, pero están más deteriorados los que estoy comentando. Poco más, chicos. Espero que os haya gustado. Dejar esos likes ahí a tope por el recorrido por pues los jugadores que podrían encajar en estos Ángeles Lakers de la próxima temporada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Suscríbete y deja like. Suscríbete.